Bueno, mi experiencia es muy sencilla, tal vez es una de las experiencias más sencillas que pueden existir en el planeta Tierra, los contactados. Yo viví experiencias de contactado desde que era niño, desde la edad de 3 años. Ya a la edad de 6 años, para mí comenzó la contactación sin que me diese cuenta. A la edad de 12, 13 años, sufría lo que se llama en este momento una abducción, digámoslo así. O sea, tal vez una subida a una nave extraterrestre. Pero ya en la fecha de 1976, esto es en Venezuela, donde yo viví una experiencia de contacto, de primer contacto, es ver una nave simplemente. Y ya en 1989, 92, me entrevisté con un hombre proveniente de las Pléyades que me dijo llamarse Daniel. ¿Cómo llegó él? Prácticamente esto fue muy normal para mí. Después de que yo ya había tenido las experiencias de casi preparación en 1976 en la ciudad de Barinas, cuando vi una nave de primer tipo, un contacto de primer tipo por primera vez. Vivía entonces en la ciudad de Puerto Ordaz, donde trabajaba para un periódico, un diario en la zona de oriente de Venezuela. Y allí entonces un hombre se acercó a mi vida, un joven. En una mañana llegó el periódico después de que yo había publicado un reportaje sobre un sector de Venezuela, la Gran Sabana se llama este sector. Y yo había hablado allí precisamente que era un sector donde la gente podía ver, qué sé yo, naves, cosas extrañas, y podía retirarse casi a hablar consigo mismo. Recibí una llamada por teléfono y en ese momento esta llamada, alguien me llamó y me dijo, bueno, quiero hablar con usted, ese reportaje que usted publicó era realmente interesante. Tuvimos entonces una entrevista con esta persona que era diferente al contacto extraterrestre. Y luego, posteriormente, concluyendo la entrevista con este personaje, aparece un joven y me dice, yo quiero ser su amigo, yo quiero entrevistarme con usted. Y comenzamos a hablar y tuvimos una experiencia, digamos, de amistad durante 3 años. Resultó entonces ya en la fecha de 1992, me dijo que él provenía de las Pléyades, que ellos eran extraterrestres, que estaban aquí hacía muchísimo tiempo y que ellos habían dictado lo que nosotros conocemos como los libros sagrados o los libros de revelación desde hacía muchísimo tiempo. Que él había estado en el tiempo de Babilonia, de Nabucodonosor, y había escrito un libro que estaba allí, que se llamaba el libro de Daniel. Me dijo entonces que este hombre se llamaba Daniel, y a partir de ese momento entonces yo hablo ya de la experiencia. ¿El tipo de mensaje que le da a este ser cómo es? Este ser me habla de profecías del final de los tiempos, pero básicamente del acontecimiento del final de los tiempos, que habla la gran profecía, digamos Apocalipsis, pero no una profecía donde todo se va a acabar, donde el mundo va a desaparecer, como se le ha dicho a casi todos los creyentes en la profecía, sino donde vamos a vivir sin unos grandes colapsos mundiales, entre eso la Tercera Guerra Mundial. Yo estoy aquí en Ecuador para hablarle a la gente de esto, pero no con la intención de asustar a la gente, sino de decirles qué es esto exactamente. Y después de la Tercera Guerra Mundial, un proceso de remanente en América Latina. América Latina está llamado a sobrevivir, está llamada a existir como un gran continente, como una nueva raza, como una gran posibilidad de vida. Entonces hablo de ese tipo de información que este hombre no solamente grabó en su libro hace 2500 años en Babilonia, sino que dejaron ellos como profecías para este momento. ¿Cómo se llamaba él hace 2500 años? Daniel, lo conocemos en el libro de revelación, del libro de lo que nosotros conocemos como la Biblia, el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Él es el mismo profeta. El mismo profeta Daniel, exactamente. Él tenía una profecía que más o menos culminaba por esta época. ¿Usted le dio fecha exacta de la profecía? Precisamente él me dijo esto. Por eso estoy aquí, porque en la profecía del capítulo 12 se habla entonces de mi regreso, donde él debe estar aquí, precisamente transmitiendo la información y decodificándola. Yo no entendía realmente qué era el contacto extraterrestre hasta que yo tengo la oportunidad de entrevistarme con este personaje. Tampoco sabía cómo interpretar esto, porque sí, como no, yo he sido uno de los grandes investigadores y buscadores de este asunto del contacto extraterrestre, pero no sabía que detrás de ellos existían los profetas, existían este tipo de hombres, digámoslo así, que plasmaron información profética. Entonces este hombre fue el que escribió y transcribió ese libro que nosotros conocemos como el libro de Daniel, que es lo que antecede a la interpretación del mismo Apocalipsis, del libro apocalíptico. O sea, los 21 capítulos del Apocalipsis antecede Daniel y escribe precisamente sobre los acontecimientos finales. Precisamente en el libro de Daniel, capítulo 11, está lo que es el acontecimiento de la Tercera Guerra Mundial. Pero él habla desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 hasta el capítulo 11 de lo que es la aparición de una gran organización. Pues bien, de todo ese acontecimiento profético es que yo hablo con Daniel durante 3 años, 1989-1992, en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela. ¿Cuál es la gran organización? La gran organización precisamente es algo que nosotros no hemos conocido. Hoy en día la potencia norteamericana la ha dado a conocer como el nuevo orden mundial, y precisamente estamos en Ecuador, ustedes aquí usan dólares ya la moneda se cambió del sucre al dólar.
Pues en el billete de dólar está, digamos que la mecanicidad de la gran organización. Desde 1776 esta organización aparece sobre el mundo y ya está casi tomando el mundo. Daniel la denuncia en el capítulo 8 de su libro hace 2500 años en Babilonia, y dice que es precisamente una imagen o una figura que piensa cambiar los tiempos y la ley. A partir de ese momento de la entrevista que yo tengo con Daniel, entonces yo no entendía realmente por qué los extraterrestres, los pleiadianos en este caso, vienen a hablar de esto, porque entonces Daniel me dice que el acontecimiento de la profecía del nuevo orden es para el mundo que va a ser destruido, pero que el nuevo orden no va a gobernar América Latina, que América Latina es una profecía viva que se dictó en varios libros, pero básicamente tiene una profecía, se llama La Reina del Sur y está cifrada en el capítulo 12, versículo 42 del libro de Mateo. La Reina del Sur es el continente suramericano donde hay una raza especial de hombres, donde hay una reencarnación de hombres, donde hay una inteligencia de hombres, donde hay una promesa de tierras, donde hay un continente para hacer un gran remanente. Ese símbolo en el dólar que usted hace de cápite, es un símbolo masón. Sí. Nosotros, ¿O puede haber influencia judía de los poderes judíos de Estados Unidos? Sí, no solamente judía, pero entonces la gente lo ha visto como un símbolo masónico, un símbolo judío. No, yo les clarifico, es un símbolo extraterrestre y significa la rebelión luciferina que nadie ha entendido. O sea, la organización extraterrestre que invade el planeta hace muchísimo tiempo y que está encajada y encarnada en el planeta Tierra, tratando de apoderarse de él a través de los gobiernos que manipula con muchos tentáculos. Entonces sí, aparecen estas organizaciones que están en el mundo, pero digamos que ellas no son exactamente las responsables. Es la organización extraterrestre. Daniel me habla entonces de una organización extraterrestre que vino aquí hace muchísimo tiempo. Entonces aquí tendríamos que hablar del cuento del Edén. El cuento del Edén, la famosa serpiente del paraíso, desde ese momento, las organizaciones extraterrestres que caen en una rebelión contra grandes organizaciones de poblaciones humanas en muchísimas partes del universo, se convierten entonces de alguna forma en casi látigos, digamos, de alguna forma, látigos en contra de las organizaciones espiritualizadas que conocen el concepto verdadero de Dios, o sea, de la creación suprema. Vienen entonces a la Tierra, se establecen aquí desde hace muchísimo tiempo y entonces aparecen al mundo desde 1776 y en este momento están coronando ya los grandes poderes sobre el mundo. Daniel viene de las Pléyades, ellos podrían ser los protectores de la Tierra. ¿Y de dónde viene Lucifer? Primero hablemos entonces de dónde viene Daniel. ¿Y de dónde vienen entonces los profetas? Porque Daniel me dice que ellos son los que aparecen no solamente desde el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento, en el cierre del Apocalipsis. Ellos son los que se consideran como, digámoslo así, los profetas o los enviados de Dios. Me aclara algo muy importante para todas las gentes que les gusta este asunto del extraterrestre, porque el asunto extraterrestre es muy complejo. Hay muchos tipos de contactados que hablan de muchas cosas y yo llamo a las personas que escuchan por primera vez lo que yo estoy diciendo, porque hay varios tipos de contactados, que escuchen este lado de la información a ver qué les parece, a ver si encaja dentro de sus grandes incógnitas y sus necesidades espirituales, o tal vez dentro de sus capacidades intelectuales de investigación. Primero que todo, me dijo que ellos venían de un sol central que se llama Xiel-Ho, es el sol mayor de las Pléyades. Aquí no conocemos eso en astronomía, no sabemos qué es eso. Pero entonces me hizo una referencia, es el cielo de vosotros, de las religiones. Nosotros hemos estado en la tierra hace muchísimo tiempo. Siempre ustedes han dicho que los ángeles vienen del cielo. Pues nosotros venimos del Xiel-Ho. Nosotros hemos estado al lado de la humanidad, no persiguiéndola, sino estando al lado de ella para el avance. Porque desde el momento que la organización extraterrestre invade la Tierra, desde ese momento la humanidad ha estado en peligro de extinción. Porque lo único que quiere la organización extraterrestre es eliminar totalmente la humanidad.